Bueno, en el ejemplo anterior se mostró cómo pueden ser integradas ciertas funciones básicas. Pero ¿qué hacer con las combinaciones de funciones como el polinomio x a la quinta más 2x al cubo más 7? O una expresión como 5 por e a la menos x más raíz cuadrada de x. A continuación se presentan las reglas algebraicas que permiten manipular estas expresiones de un modo natural. Entonces tenemos la regla del factor constante, la regla de la suma y de la diferencia. La regla del factor constante dice, si tenemos la integral de k por f de x diferencial de x, es lo mismo que k por la integral de f de x diferencial de x para una k constante. La regla de la suma dice que la integral de la suma de f de x más g de x diferencial de x es igual a la suma de las integrales de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x. Y algo similar es la regla de la diferencia, nada más que va a ser una recta. Para demostrar la regla del factor constante se tiene que el diferencial de f respecto de x es igual a f de x, entonces el diferencial respecto de x de k por f de x es igual a k por el diferencial de f respecto de x es igual a k por f de x, lo que significa que la integral de k por f de x diferencial de x es igual a k por la integral de f de x diferencial de x. Las reglas de la suma y de la diferencia se demuestran de forma similar a la regla del factor constante. Por ejemplo, tenemos este caso donde tenemos que determinar la integral de esta expresión polinómica. Entonces usamos la regla de la potencia para resolver este ejercicio, usamos la regla de la potencia junto con las reglas de la suma, de la diferencia y del factor constante. Y vemos que se obtiene. Tenemos la regla de la suma y de la diferencia, es decir, que la integral de la suma es la suma de las integrales, entonces se distribuye la integral para cada una de las sumas y a su vez ya aplicamos la del factor constante, que es sacar el constante fuera del símbolo integral, excepto en este último caso. En ese caso sí nos queda la integral de la constante 5 diferencial de x. Y luego, para cada uno de estos términos, vamos aplicando la regla de la potencia. Y en este último caso aplicamos la regla de la constante. Y entonces de esa forma vamos integrando cada uno de los términos de esta función polinómica. Veamos otro ejemplo, dice determinar la función f de x cuya tangente tiene una pendiente de 3x al cuadrado más 1 para cada valor de x y cuya gráfica pasa por el punto 2, 6. Entonces, la pendiente de la recta tangente en cada punto x, f de x, es la derivada f' de x. Por lo tanto, f' de x es igual a 3x al cuadrado más 1. Y entonces, f de x es la antiderivada, como vemos aquí, f de x es igual a la integral de f' de x diferencial de x. Eso va a ser igual a la integral de 3x al cuadrado más 1 diferencial de x. Integrando nos queda x al cubo más x más c. Bueno, para determinar ese término constante c, se toma en cuenta el hecho de que la gráfica de f pasa por el punto 2, 6. Es decir, vamos a sustituir x igual a 2 y f de 2 igual a 6 en la ecuación que obtuvimos finalmente para f de x. Y se despeja el valor de c. Entonces, f de x, f de 2 sería 6 igual a x que es igual a 2 y vamos reemplazando y como vemos queda una sola variable que es c. Se despeja c y nos da menos 4. Entonces finalmente tomando la función f de x podemos reemplazar a c por ese valor y obtenemos finalmente la función f de x a través de la pendiente de la recta tangente de esa función.
Bueno, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene diferenciales o derivadas. Estas ecuaciones son de gran importancia en la modelación y aparecen en una amplia gama de aplicaciones. Un problema con valor inicial es un problema donde se debe resolver una ecuación diferencial sujeta a una condición inicial dada. Por decir un caso, en el ejemplo anterior, se pidió determinar y igual a f de x, tal que la derivada de y respecto de x era igual a 3x al cuadrado más 1, sujeta a la condición y igual a 6 cuando x es igual a 2. Este problema con valor inicial se resolvió hallando la antiderivada y igual a la integral de 3x al cuadrado más 1 diferencial de x igual a x al cubo más x más c, y luego usando la condición inicial se calculó el valor de c. El mismo procedimiento vamos a usar para resolver casos prácticos de problemas con valor inicial en negocios y economía. Entonces vamos a ver las aplicaciones de los problemas con valor inicial. Una ecuación diferencial, eso ya lo leímos, es una ecuación que contiene diferenciales o derivadas, y un problema con valor inicial es un problema donde se debe resolver una ecuación diferencial sujeta a una condición inicial dada. Eso para resumir lo que estuvimos leyendo. Vamos a ver un ejemplo aplicado a la economía, digamos, también con valor inicial, un problema de valor inicial. Un fabricante determina que el costo marginal es 3Q al cuadrado menos 60Q más $400 por unidad cuando se producen Q unidades. El costo total de producción de las primeras 2 unidades es $900. ¿Cuál es el costo total de producción de las primeras 5 unidades? Bueno, primero debemos recordar que el costo marginal es la derivada de la función del costo total C de Q. Entonces, la derivada de C respecto de Q es 3Q al cuadrado menos 60Q más 400. Y por tanto, C de Q debe ser su antiderivada. Y para encontrarla vamos a integrar a la derivada de C para encontrar C de Q. Entonces vemos que integramos y nos queda esta última expresión que varía en una constante, en este caso K. Solamente le colocamos el nombre de K para no confundir con el nombre del costo total que es C. Entonces cambiamos de letra para no confundir. Pero ahora, para determinar ese valor de K, debemos tener en cuenta que para las primeras 2 unidades el costo total de la producción era de $900. Entonces, tenemos C de Q, que es el costo total, es $900 cuando se venden 2 unidades, es decir, Q igual a 2. Entonces reemplazamos en la función que obtuvimos y despejamos el valor de K, que es 212. Y finalmente rearmamos la función agregando el valor de K, que era 212. En este caso, el costo de producir las primeras 5 unidades es reemplazar, porque ya teníamos el valor para 2 unidades era 900, ahora nos pregunta para 5 unidades. Entonces, reemplazamos en Q por 5 y ya conocemos el valor de K, que era 212, entonces nos queda solamente resolver esta expresión, esta suma, y obtenemos que el costo de producir las primeras 5 unidades es de $1.587. Ahora vamos a ver 2 métodos, y con esto terminamos, son el método de integración por sustitución y el método de integración por partes, porque no siempre la integración es sencilla de realizar. Vimos que habían ciertas reglas que se podían aplicar a las integrales, pero no siempre estas reglas son fáciles de aplicar, entonces tenemos estos 2 métodos que nos van a ayudar a resolver las integrales. Entonces, la mayoría de las funciones que aparecen en las situaciones prácticas pueden ser derivadas aplicando reglas y fórmulas, como vimos anteriormente. Sin embargo, la integración es tanto un arte como una ciencia.
Y muchas integrales que parecen simples en realidad requieren de una técnica especial o de una vista ingeniosa. Por ejemplo, se puede determinar fácilmente que la integral de x a la séptima diferencial de x es igual a 1/8 por x al cubo, por x a la octava más c, que es lo que tenemos acá. Es decir, esta integral es sencilla de resolver mediante las reglas que vimos anteriormente. Simplemente aplicamos la regla de la potencia. Pero vamos a suponer ahora que deseamos calcular esta integral, la integral de 3x más 5 a la séptima diferencial de x. Se podría proceder expandiendo el integrando 3x más 5 a la séptima y luego integrando término a término, pero el procedimiento algebraico implicado en este método es bastante desalentador. En lugar de esto se hace el cambio de variable. Entonces vemos que, porque vamos a hacer una sustitución, un cambio de variable. Entonces a todo lo que está en el integrando lo llamamos u igual a 3x más 5. Por lo que su derivada, la derivada de u, es igual a 3 por el diferencial de x, o bien el diferencial de x igual a 1/3 por el diferencial de u, haciendo un despeje aquí. Luego sustituimos estas magnitudes en la integral dada. Entonces teníamos la integral y ahora sabemos que toda esta expresión es u a la séptima, obviamente, por el diferencial de x, que es igual a 1/3 del diferencial de u. Entonces hacemos ese cambio de variable. Obviamente que esta constante, 1/3, puede salir fuera del integrando y va a quedar u a la séptima por el diferencial de u, y aquí sí podemos aplicar la regla de la potencia directamente, por eso nos queda 1/8 por u a la 8, que es lo mismo que tenemos acá arriba, más c. Bueno, ahí trabajamos 1/3 por 1/8 y nos queda 1 sobre 24 u a la octava más c, y finalmente hay que volver a la variable original, es decir, nuevamente sustituir a u por su expresión original, que era 3x más 5. Y ahí recién encontramos el resultado de esta derivada. Este cálculo se puede verificar derivando por la regla de la cadena. Entonces tenemos la derivada respecto de x de 1 sobre 24 por 3x más 5 a la octava, derivamos cada uno de los términos y vemos que obtenemos finalmente nuestro integrando. Entonces, llegamos a la conclusión de que la integral está bien resuelta haciendo esa prueba a través de la derivada. Entonces tenemos el método de integración por sustitución. El procedimiento de cambio de variable que se acaba de mostrar se denomina integración por sustitución y es equivalente a invertir la regla de la cadena de la derivación. Para ver cómo se aplica esta inversión, considere una integral que se puede escribir como la integral de f de x diferencial de x es igual a la integral de g de u de x por u' de x diferencial de x. Suponga que g es una antiderivada de g minúscula, de manera que g' es igual a g. Entonces, según la cadena, la derivada respecto de x de g de u de x es g' de u de x por u' de x. Obviamente g' era igual a g minúscula, entonces se reemplaza y nos queda esa expresión. Integrando ambos miembros de esta ecuación con respecto a x, se tiene la integral de f de x diferencial de x igual a la integral de g de u de x por u' de x diferencial de x, y esto, si reemplazamos por su expresión derivada, es la derivada respecto de x de g de u de x diferencial de x, y eso finalmente es igual a g de u de x más c, puesto que la integral de g' es igual a g. Es decir, esta integral con este diferencial se van a cancelar y simplemente nos va a quedar g de u de x. En otras palabras, una vez que se tiene una antiderivada para g de u, también se tiene una antiderivada para f de x.
Un artificio útil para recordar el procedimiento de sustitución es considerar a u igual a u de x como un cambio de variable cuya diferencial, el diferencial de u, es igual a u' de x diferencial de x, puede ser manipulada de forma algebraica. Entonces, la integral de f de x diferencial de x es la integral de g de u de x por u' de x diferencial de x, es igual a la integral de g de u diferencial de u, sustituyendo el diferencial de u por u' de x diferencial de x. Y eso es igual a g de u más c, donde g es una antiderivada de g minúscula, y es igual a g de u de x más c, sustituyendo u de x por u. Acá tenemos como un resumen de cómo se va realizando los pasos para la integral por sustitución, para la función, para la integral f de x diferencial de x. En el primer paso se elige una sustitución u igual a u de x que simplifique el integrando de f de x. Esa es una consideración importante, es decir, estos pasos no son determinantes, digamos. El aprender a integrar por sustitución o por partes también implica mucha práctica y que uno mismo se vaya dando cuenta si la sustitución me conviene o no me conviene. Porque cuando una sustitución me simplifica el integrando, es una buena sustitución. Pero si esa sustitución que estoy realizando me complica más la integración, entonces debo ver y cambiar o buscar otra sustitución. Entonces, el primer paso es buscar una sustitución que simplifique el integrando. El paso 2 se expresa toda la integral en términos de u y del diferencial de u igual a u' de x diferencial de x. Esto significa que todos los términos que contienen x y diferencial de x deben ser transformados en términos que contienen u y diferencial de u. Ahí está la sustitución. En el paso 3, cuando se termina el paso 2, la integral dada deberá tener la forma integral de f de x diferencial de x igual a la integral de g de u diferencial de u. Si es posible, se calcula esta integral transformada encontrando una antiderivada g mayúscula de u de g de u minúscula. En el paso 4 se reemplaza u por u de x en g de u para obtener una antiderivada g u de x de f de x, de manera que la integral de f de x diferencial de x es igual a g de u de x más c. Vamos a ver, primero que nada, antes de ver el ejemplo, vamos a ver algunas consideraciones que nos pueden ayudar a elegir ese u de x más apropiadamente. Entonces, como dije anteriormente, el primer paso en la integración por sustitución es encontrar un cambio de variable adecuado, u igual a u de x, que simplifique el integrando de la integral dada, integral de f de x diferencial de x, sin agregar complejidad indeseada cuando el diferencial de x se reemplace por el diferencial de u. A continuación, veamos algunas directrices para elegir ese u de x. 1. Si es posible, trate de elegir a u de manera que u' de x sea parte del integrando f de x. 2. Trate de elegir u como la parte del integrando que hace integrar directamente a f de x, como la expresión dentro de un radical, que es el caso que tenemos aquí. Ese podría ser un u adecuado. El denominador de una fracción, o bien el exponente de una función exponencial. 3. No sustituya demasiado. Por decir un caso, en el ejemplo que teníamos, integral de 3x más 5 a la séptima diferencial de x, un error común es emplear a u como 3x más 5 a la séptima. En realidad esto simplifica el integrando, pero entonces la derivada de u va a ser igual a 7 por 3x más 5 a la sexta por 3 diferencial de x, con lo que se obtiene una integral transformada más complicada que la original. Y 4, persevere.
Si prueba una sustitución que no da como resultado una integral transformada fácil de calcular, intente una sustitución distinta.